Iglesia, buenos días. Dios les bendiga grandemente. El día de hoy es domingo 1 de noviembre. Si estuviéramos en nuestros cultos habituales, hoy estaríamos en un domingo de consagración de diezmos y un domingo de consagración de familias, de matrimonios o personal. Por esta pandemia que estamos viviendo, no nos es posible reunirnos, pero espiritualmente, hermanos, podemos, cada uno de nosotros, cada matrimonio, cada familia, tomar un tiempo. Después, si es que no lo hizo antes, después de este tiempo de meditación, tomemos un tiempo y consagremos a nuestro Dios nuestras vidas. Sus diezmos, haremos una oración de consagración al final y puede llamar a nuestra hermana Piedad, ella puede recogerlo o lo puede seguir guardando para que cuando nos veamos nuevamente podamos entregarlo todo. Pero si usted dice, no, yo prefiero entregarlo cada mes o cada quincena o cada domingo, adelante. Nuestra hermana Piedad, nuestra tesorera, está dispuesta para inmediatamente ir y cumplir con esta encomienda que tiene ella como tesorera. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a consagrar nuestras vidas al Señor al final con una oración. Y qué mejor tema el día de hoy que es renovando nuestra perspectiva espiritual. Renovando nuestra perspectiva espiritual. ¿Qué es perspectiva? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, el poder entender este término? Bueno, otro aspecto que yo estuve viendo tal vez para el tema de este mensaje fue renovando nuestra óptica espiritual. Hay enfermedades de la vista que van deteriorando precisamente eso, este sentido que Dios nos ha dado. Algunas de ellas es el astigmatismo, otra es la miopía, que son las más conocidas, pero hay otras más. El punto es que cuando permitimos, por ejemplo, un astigmatismo o una miopía en nuestras vidas, esto va haciendo que nuestra óptica de las cosas, nuestra visión de las cosas, ya sean lejanas o cercanas, no sean las verdaderas. Vamos a orar y después de la oración entramos en el mensaje del día de hoy. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, buen Dios, por la bendición que nos das de reunirnos en tu nombre a través de este medio del Internet, que es una herramienta que tú nos das para poder proclamar tu palabra en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Gracias por la vida de tu pueblo, por cada hijo, por cada hija tuya, Señor, nuestro buen Dios, y ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo toque cada una de nuestras vidas, buen Dios, y nos permita comprender, asimilar y practicar, buen Señor, el tema que hoy estaremos viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando yo era niño me gustaban mucho las películas de los submarinos. Imagino que a muchos de ustedes, principalmente los varones, también les gustaban mucho las películas de submarinos. Me acuerdo del título, del tema de varios de esas películas y me gustaba ver cómo ellos subían aquel artefacto, si no me equivoco, periscopio, sobre encima del agua, del nivel del agua, y poder ver posibles enemigos o si no había un iceberg por ahí o algo, hermanos, en el horizonte lejano. Me gustaba mucho, me acuerdo bien que era un círculo y tenía una cruz en medio y tenía números y para poder exactamente orientarse hacia dónde iba. Las películas que uno veía en aquel entonces no eran los submarinos de hoy que tienen una tecnología sumamente avanzada, ¿no? En aquel entonces ese periscopio ayudaba muchísimo
a los capitanes, a los navegantes. ¿Por qué menciono esto? Porque, hermanos, qué importante es no perder nuestra óptica espiritual, no perder, hermanos, nuestra perspectiva de la vida. Vamos a leer un pasaje bíblico y en ese pasaje bíblico vamos a encontrar la base del mensaje del día de hoy. Vayamos al libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Yo le pido de favor que tenga su Biblia, ya sea física o digital, lista, y que la comparta con quien está a su lado, su cónyuge, sus hijos o sus invitados, amistades, familiares. Invítalos. Queremos darle una bienvenida a todos ustedes y en especial a la gente que nos sigue en el canal de YouTube o en el canal de Facebook, que algunos de ustedes hacen el favor de subir las predicaciones a Facebook, otros los envían vía WhatsApp y la verdad es que me da mucho gusto el saber que hay más personas, aparte de la iglesia, de Dios con nosotros, Mante, hay más personas que están escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a basar nuestro mensaje en la Biblia. Todo mensaje debe estar basado en la Biblia. Y el mensaje del día de hoy se basa en el libro de Efesios, o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Se titula Andad como hijos de luz. ¿Ya está listo? Efesios 5 del 1 al 20. Dice así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta vida, hermanos, la cual vivimos, es como una ráfaga de viento, un viento fuerte, un viento tangible, pero al mismo tiempo es un viento fugaz que en cualquier momento desaparece. ¿Acaso usted no ha estado en una ventisca? Se puede sentir, puede incluso levantar hoja, levantar polvo, usted puede ser golpeado por el viento. Pero en ese momento que usted es golpeado por el viento,
son microsegundos, ya el viento se fue, desaparece por completo y a veces no vuelve más. La vida humana es así, es tan relampagueante la vida humana. Tuve la oportunidad el día de ayer, el sábado, pasar por un cementerio. Acá seguimos en el estado de Michoacán y pasamos por un cementerio y entramos. Quería observar cómo, qué piensa la gente, qué hace la gente en estos días, los famosos días de muertos chiquitos y muertos grandotes. Y me llamó la atención varias tumbas. O había una tumba de un niño que murió el mismo día que nació. ¿Sí? Ese mismo día que nació, complicaciones, hermanos, ese bebé murió. Había otra tumba de otro niño que nació el 8 de noviembre y murió el 30 de diciembre. Había otra tumba de un joven de unos 16, 17 años. Había tumba de gente de 40 años, de 50, de 80, de 90, de más de 100. Había extremos completos. Gente que había muerto con más de 100 años y un bebé que no vivió ni 24 horas. La vida es así. La vida es como ese viento, hermanos, un viento fuerte, un viento tangible, una ráfaga, pero que pasa y que termina. Y también tuve la oportunidad, estando acá en Morelia, iba pasando yo, estaba en una plaza de Morelia, y se acercó un señor a cantar. No tocaba bien su guitarra y no cantaba tampoco bien. Y incluso las canciones no las cantaba completas, y él mismo decía, bueno, me faltaron varias estrofas, pero ahí va más o menos saliendo. Eh, Después de que terminó de entonar una canción, se disculpó con la gente que iba pasando porque pues no era, él reconocía que no era que no era el mejor cantante, en pocas palabras. Y lo que más me llamó la atención fue lo que dijo. Dice, yo soy ingeniero y tengo maestría en ingeniería, pero llegó el momento en que ya no quise saber nada de responsabilidades laborales y me puse a vivir así, cantando. Si me ganaba unos pesos, compraba algo de comer y si no, me aguantaba el hambre. Y se fue. Y yo me acerqué con un señor que estaba vendiendo unas cosas y me dice el señor, ¿cómo ve al ingeniero? Digo, pues yo creo que en algún aspecto está mal. Dice, ¿por qué? Todos deberíamos de ser como él. Digo, ¿cómo? Sí, él es una persona que no tiene vergüenza. Él es un sinvergüenza. Digo, ¿a usted le parece así? Dice, sí. Dice, debemos de olvidarnos de tantas obligaciones, de tanta demanda social. Y el otro señor empezó también hasta cierto punto, a excusar su vida. Y le digo, ¿usted cree que el propósito de la vida de esa persona es comer un día sí y un día no? Echar a perder estudios, una profesión, y no sabemos si una familia. ¿Usted piensa que el propósito de la vida de él es andar cantando mal y tocando mal? Tener que andarse disculpando con todas las personas que lo escuchan cantar. Digo, ¿usted piensa que ser una persona sin vergüenza, en el buen sentido de la palabra, es todo en la vida? Se me queda viendo, me dice, es que pues yo también soy bolero, yo también
Me gusta cantar y cuando no canto, pues vendo aquí mis chácharas y digo, ¿y cuál es el propósito de su vida? Digo, porque en esta vida, hermanos, tenemos dos maneras de vivirla. La primera, la que todo el mundo hace, es perseguir una meta financiera, tener una casa, tener una buena cuenta bancaria para cuando me jubile, una buena pensión o jubilación, tener un buen auto, viajar por el mundo, que nuestros hijos estén bien acomodados, después de haber estudiado en una buena escuela, que ahora tengan un buen trabajo. Y la gente se acaba tratando de alcanzar esto. Hoy viene a mi memoria, estos días pasados iba caminando por una calle y estaba un señor de unos 100 años sentado en la banqueta de una silla y había un cartelón a los pies de él. Decía, tengo más de 100 años, ya no puedo trabajar, no hay quien cuide de mí, regáleme unas monedas para poder vivir. Lo platiqué con mi hija y le decía, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. A veces, hermanos, perdemos la óptica espiritual. A veces, familia en Cristo, perdemos la perspectiva de nuestra vida. ¿Qué es lo que usted quiere realmente de su vida? Si usted sigue pensando en que su vida debe ser lo mejor que la pueda pasar en este mundo, lo mejor que pueda tener en este mundo, y cuando el corazón deje de latir por el motivo que sea, lo que vivió, vivió, y lo que disfrutó, lo disfrutó, y lo que lloró, lloró, déjeme decirle que usted perdió la perspectiva bíblica y espiritual. Su, su óptica está mal. Tiene una miopía, tiene un astigmatismo espiritual que no le permite, hermanos, ver más allá de la muerte. Y nos limitamos y nos conformamos con vivir esta vida como el mundo nos ha enseñado a vivirla. Y acabarnos y desesperanzarnos con tal de conseguir algo. Y fíjese que no todo el tiempo es abundancia. Porque este señor que es un ingeniero con maestría en ingeniería, dejó todo, entre comillas, para ser feliz cantando. Mal vestido, casi en harapos, maloliente, una apariencia física mal por completo, un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. Ese era lo que él perseguía en esta vida. Aparentemente eso era lo que lo hacía feliz. ¿Qué es lo que realmente nos hará feliz, hermanos? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Cuál es el significado de la vida para usted? La Biblia dice, hermanos, que la vida es fugaz. David dice, si a la verdad los años son 70, 80 años y con todo es dificultad. Pero Dios en Génesis 6 nos dice que los años del ser humano serían 120 años. Y aún así dice la Biblia que pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal manera, Dios, dice el salmista, a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría, exactamente. Así que este mensaje se trata de eso, hermanos, de traer
sabiduría a nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, una renovación de la perspectiva, de la óptica espiritual. Vamos a 1 de Juan. Acompáñame a 1 de Juan 2:17. No es el Evangelio de Juan, es la primera epístola o la primera carta del apóstol Juan, ya casi para finalizar la Biblia. Capítulo 2, versículo 17. ¿Ya está usted ahí? Comparta la Biblia con quien esté a su lado. 1 de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El mundo se acaba. Este mundo materialista, con todo lo que implica, dice, va a llegar un momento en que se acaba. Y hay dos formas en que se acaba. Una, cuando la persona muere. ¿A qué edad? Solamente Dios sabe. Y dos, el día que Dios la destruye. Este mundo, hermano, con todos sus malos deseos se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Entonces la Biblia nos abre un panorama, hermanos, de que hay algo más allá de esta vida. El permanecer para siempre. Y aquí entonces la perspectiva de nuestra vida, la óptica debe de cambiar. No tengo, hermano, que afanarme por cumplir con lo que este mundo, esta sociedad me está imponiendo y intentar ser feliz como ellos me dicen que debo ser feliz. No lo es así. La Biblia me enseña que hay algo más allá de esta vida. Y si hay algo más allá de esta vida, entonces nos debemos de preocupar por saber lo que hay y cómo llegar allá. De manera resumida se lo digo, ¿qué es lo que hay? Una vida eterna, una vida gloriosa, una vida donde ya no habrá sufrimiento, ni enfermedades, ni tristeza, sino será una vida de gozo, de alegría, de alabanza a nuestro Dios, hermanos, y de conocer cosas maravillosas. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ok, ya sé lo que hay allá, pero ¿cómo llegar allá? Es lo que Dios, hermanos, tiene para nosotros en este día. Dios tiene un plan perfecto para usted y para mí. Y tiene una voluntad de vida para usted y para mí. Nuestras habilidades, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos son de una importancia increíble para Él. Efesios 2, capítulo 10, se lo leo, dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios tiene planes perfectos para usted y para mí, que no tiene para nadie más. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un propósito en esta vida que cumplir, para después pasar a la vida eterna. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que limpiar nuestros ojos. Si usted va a Apocalipsis, a las epístolas, a las 7 iglesias en Apocalipsis, a una de ellas Dios le dice: compra colirio y lávate los ojos para que veas bien. Las gotas nos ayudan mucho, hermanos, a mejorar nuestra vista. Hay vitaminas que nos ayudan a mejorar nuestro nervio óptico. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que nuestra vista mejora. No necesitamos operaciones, pero sí lo que necesitamos espiritualmente, hermanos, es alimentarnos debidamente para poder, hermanos, ver, tener una buena perspectiva espiritual, una óptica espiritual, como dicen, 20-20, para poder ver, hermanos, lo que realmente nos debe de interesar. Y lo que nos debe interesar va más allá de este mundo. Un filósofo griego dijo que
No, el problema es que no haya mucho tiempo. El problema es que el tiempo que tenemos lo desperdiciamos. Y esto es verdad. El punto no es que haya o no haya mucho tiempo, sino el tiempo que tenemos lo hemos desperdiciado de muchas maneras. Y una de ellas es tratando de cumplir con los estatus, con las exigencias de esta sociedad en la cual estamos nosotros viviendo. No hay tiempo suficiente, hermanos, para estarlo desperdiciando en nuestra vida persiguiendo las cosas de este mundo. No hay suficientes días para gastar siquiera uno solo en la construcción de un reino en lugar del reino de Dios. Mateo 6, 19 al 21 dice de la siguiente manera, se lo leo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús ilustra, hermanos, este punto muy a menudo que se pierde aquí. El valor de la vida es el corazón. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? ¿Qué es lo que debemos invertir tanto? Es nuestro corazón. Hoy en día, con esta pandemia mundial que estamos viviendo, han salido aspectos, hermanos, que siempre se debieron de cuidar. Hoy en día, la Secretaría de Salubridad y Asistencia exige los nuevos etiquetados, que usted ya se da cuenta. Se compra un refresco, se compra un pan empaquetado, y ahí vienen, hermanos, todos los aspectos que es necesario que usted sepa si tiene calorías, si tiene azúcares, si tiene grasas saturadas, etcétera. Hoy en día se nos está diciendo, hermanos, que el ejercicio es muy bueno y todo eso es excelente. Pero esto se sabe de toda la vida. Pero ahora, debido a lo que está sucediendo, están aventando los reflectores sobre ello. Y que bueno, eso es algo que nos ayuda. El punto es, porque hasta ahora. Y no refiriéndome a nuestras autoridades. Ellos están haciendo su papel y lo están haciendo muy bien. Me estoy refiriendo a nosotros, hermanos. Porque hasta ahora, nosotros hablo del género humano, porque hasta ahora el ser humano está entendiendo que uno puede tener una diabetes, que es una enfermedad autoinmune, es decir, nos la auto provocamos. No podemos, hermanos, nosotros tener una presión arterial alta, porque la mayoría de los casos no lo estamos provocando, hermanos. No podemos tener un colesterol, unos triglicéridos elevados. En la mayoría de los casos nos lo estamos nosotros provocando. Son enfermedades autoinmunes. Espiritualmente, hermanos, es idéntico. ¿Qué pasará en este momento en que estemos ante la presencia de Dios y se abra el libro de la vida? Usted estará tranquilo, confiado en que su nombre estará ahí, porque su perspectiva espiritual, su óptica espiritual, siempre fue poner su corazón donde ni la polilla ni el óxido carcomen, sino, hermanos, en ponerlo en lo que debe de ser, que es, hermanos, cumplir la voluntad de Dios. Si tenemos esa seguridad plena, excelente. Lo felicito. Pero si no tiene esa seguridad plena, considero que es importante que hagamos un ajuste de perspectiva. Nuestra óptica espiritual debe ser ajustada, hermanos, sin duda alguna. Efesios 5, el pasaje que leímos ya,
versículos 15 al 17, dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Interesante. Tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. ¿Cómo está viviendo usted? La manera que estamos viviendo usted y yo es la que nos conduce en el camino que Jesús ha marcado. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, dice el apóstol Pablo, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, dice la versión que estoy leyendo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Vivirás tu vida a la luz de la voluntad de Dios? ¿Para ti o a la luz de tu propia voluntad? ¿Rendirás tu corazón al Señor todos los días? ¿O mantendrás un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios? Los días son malos, dice el apóstol Pablo. Esto es interesante. Dios nos llama, hermanos, que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. ¿Cómo anda una persona con una enfermedad óptica, una miopía de 2.5 o más sin lentes? Anda inseguro, anda palpando las cosas, anda fijándose cómo pone el pie para bajar un escalón, porque la miopía no le permite ver de cerca aquello, hermano, que puede provocar un accidente. Hay miopía espiritual, hay astigmatismo espiritual. No nos damos cuenta de aquello que nos está enfermando espiritualmente. No queremos reconocer o no estamos reconociendo con nuestros ojos espirituales que aquel acto que estamos haciendo es pecaminoso delante de Dios. Los días son malos, dice, por lo tanto, aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. Yo mañana pasado vuelvo para Tampico, voy manejando, son 10 horas mínimo, en el cual puede pasar cualquier cosa. Yo confío en Dios que llegaré con bien a mi casa, con mi familia, pero estoy en la mano de Dios. Usted mismo puede salir mañana de su casa y puede suceder algo. No podemos decir, no, ya cuando esté en dificultades ajustaré. A veces no tenemos tiempo para eso. La elección, hermanos, de esta renovación de nuestra óptica espiritual, de nuestra perspectiva espiritual, depende completamente de usted y de mí. No depende de nadie más. Aquí no entra en juego absolutamente nadie más. Tenemos al Espíritu Santo y también tenemos al mundo compitiendo por nuestro corazón. Están los dos. Como esos aspectos cómicos que ponen a un angelito por un lado y al diablo por el otro, aconsejando. El que toma al final la decisión es la persona. Esto es así, hermanos. Espíritu Santo que mora en nuestras vidas quiere que renovemos nuestra perspectiva espiritual. Que redireccionemos, hermanos, hacia dónde ir, que es hacia Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Pero si usted no está en el camino de Jesús, usted no está caminando en la verdad y usted no está viviendo la vida eterna desde ahorita, pero que también continuará por toda la eternidad futura después de que hayamos muerto en este mundo. ¿Qué es lo que usted realmente quiere para usted mismo? ¿Quiere disfrutar este mundo y estar toda la eternidad lejos de Dios, hermanos, en ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes?
¿Valdrá la pena, hermanos, que por unos años en esta vida de comodidad, de gozo, de disfrute del mundo, tengamos una eternidad de llanto, de dolor, donde los mismos dientes de tanto dolor se estrellarán unos con otros y crujirán? ¿Usted cree que vale la pena? Claro que no vale la pena. Y si no vale la pena, hermanos, entonces ¿por qué estamos llevando esa vida? Como dice aquí, un pie en el mundo y un pie en la iglesia del Señor. Nuestro Dios nos lo dice, o frío o caliente, pero tibio no, porque yo mismo te vomitaré. Y aquí hay dos opciones negativas. Si usted es tibio, Dios lo va a vomitar. Y si usted es frío para con Dios, también lo va a hacer. Es decir, solo hay dos opciones negativas para usted y para mí, y hay una opción positiva. La única opción positiva es seguir a Jesús, el camino, seguir a Jesús, la verdad, seguir a Jesús, que es la vida. Solo Dios, hermanos, abandonó su vida eternamente por una interminable devoción y una misión que cumplir. Él decidió morir por usted para darnos la oportunidad de renovar nuestra perspectiva espiritual. Tenemos todo a nuestro favor, hermano. Solamente basta que nos decidamos. Basta ya, hermanos, todo el tiempo que anduvimos en el mundo. Basta ya, hermanos, de todo el pecado que cometimos. Basta ya de estar juntando para nosotros. Ya tiene su casa, ya tiene su coche, ya ha viajado, ya. Qué bueno, felicidades por todo ello. Ahora invierta su vida en lo único que le va a dar intereses espirituales. En lo único que le va a dar la tranquilidad de la vida eterna con Dios, que es Jesús. Invierta su vida en Jesús. El miércoles pasado, hermanos, los invité a quien quiera. Una semana, ya llevamos la mitad, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dese la oportunidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Dese la oportunidad de renovar su perspectiva bíblica antes que sea demasiado tarde. El reinado de Jesucristo que estableció, hermanos, exige nuestra obediencia total, completa. Exige, hermanos, que nosotros podamos vivir reflejando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo le invito para que experimente hoy la majestad y el amor de Dios. Deje que el Espíritu Santo, hermano, le guíe a una vida de obediencia, pero no cualquier obediencia, una obediencia radical a Dios y una obediencia amorosa a nuestro Señor. Permita, hermanos, que el Espíritu Santo y la palabra de Dios que estamos leyendo todos los días renueve nuestra perspectiva del propósito de Dios en nuestras vidas. Elijamos hoy vivir con una perspectiva eterna, amando a nuestro Padre Celestial y amando a los demás. Cambiemos nuestra perspectiva. Lo invito en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, y de esta manera terminaremos el mensaje del día de hoy. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra santa, meditar en ella, buen Dios. Bendícela, que no vuelva a ti vacía y que tu Espíritu Santo nos ayude a renovar nuestra perspectiva espiritual. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, su amada familia, que sea con todo el pueblo del Señor y con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros, en Mante y en Quintero, ahora y siempre. Amén.
Dios, hermanos, les bendice. Nos vemos próximo miércoles 6:30. Hasta entonces.